Hola, hola, Lu, hola, Maru. Buenas ¿Cómo noches. andan? Buenas ¿Todo noches bien? a todos. Yo estoy acá con Fioriti. Abramos un poco el plano, directora. Si quiero también hacer plano así, el mismo que las chicas. Ahí está. Qué copión que sos, Leuco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy vamos a ser rápido porque tenemos programón, ¿eh? Sí, Tenemos lo sé. al jefe de gabinete en un día muy importante porque no se anunció oficialmente, se lo vamos a preguntar ahora, pero en teoría, según la última información que hay, el gobierno anuncia que va a modificar la ley por decreto para que los laboratorios norteamericanos, empezando por Pfizer, puedan vendernos vacunas. Sí. Esperemos que el jefe de gabinete nos dé detalles de esa información que se acaba de conocer. Además, hubo un intento en el Congreso que quedó ahí en la nada, lo vamos a desarrollar. Pero además, vamos a hablar de algo importante. No vamos a hablar de la pandemia. Vamos a hablar de nuestras emociones, de lo que nos importa, de cómo encaramos esta nueva etapa. Está con nosotras acá también Estanislao Bajraj. ¿Lo dije bien? Tenía mucho prurito. Mucho miedo de decirlo. Impresionante. Mucho miedo. ¿Querés decirlo vos también el apellido, Leuco? A ver si te sale. Stanislao Bajraj. Ay, el tan alumno 10. No me humilles, No, Leuco. pero ha venido varias veces a la radio, por eso Está muy bien. realmente interesante, Stanislao, por supuesto, y la nota con el jefe de gabinete también. Pero yo quiero saber la historia Yo que me también, prometiste, Geuna, Claro. de Elegante y Cristina y la computadora. Igual Dame me un estás dato, dame operando algo. porque vos la sabés y no la contaste también. Pero bueno. tenemos una historia. Hoy Cristina contó la historia de Conectar Igualdad con Elegante, el súper conocido Sí, el trapero. trapero. Bueno, ella dijo, él pudo hacer su primera canción porque tuvo la primera Conectar Igualdad. Hay una historia detrás de eso, desconocida ¿Es totalmente. picante la historia? Es muy picante. Bueno, Ya listo. le vamos ¿La vas a decir. contar? Más tarde. Bueno, listo. Quédate. Entonces nos quedamos todos viendo, por supuesto, la nota con Santiago Cafiero, con Stanislao, la dupla de Maru y de Luciana y esta historia de la compu de Elegante. Programón entonces, chicas. Nos vemos la semana que viene. Chau, bien. Beso Gracias, enorme. Diego. Adiós a todos. Y ahora sí, rapidito, la bienvenida formal a ver la consecuencia. Eso es, buenas noches, bienvenidos todos, todas. Lo decíamos, el jefe de gabinete acá en los estudios de Verdad Consecuencia va a charlar con nosotras de todo, ¿no? De la vacuna, de la economía, de la pandemia, de las polémicas medidas tomadas en el último tiempo sobre las restricciones, cuánto enojo que generaron y a muchos. Pero está Stanislao Bajraj también acá con nosotras. Stanislao, no te quiero presentar, yo quiero preguntarte a vos directamente, ¿por qué hay que quedarse hasta el final de este programa a escucharte, a esta conversación que vamos a tener los tres en un ratito nada más? Bueno, la idea es tratar de dar una mirada sobre qué piensa o qué sabe la biología sobre nuestras emociones, cómo manejarlas, no solo para estas épocas que son tan difíciles, sino para la vida en general. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en la vida y tener mayor bienestar. Más allá, ¿no? Voy a agregar una sola cosa que me parece importante, que creo que a la gente le va a tentar y que cuando yo hablaba con él antes de la nota me dijo, hace esto, decile a la gente que hoy no vamos a hablar de pandemia. Vamos a hablar ahora con el jefe de gabinete, pero después quédate porque las emociones son muy importantes y te prometemos que no vamos a hablar de pandemia con Stanislao. Y arrancamos ya con el jefe de gabinete. Buenas noches, ahora sí formalmente. Gracias por venir. No de nada. A ver, la noticia de último momento es este decreto que firmaría el presidente, entendemos, mañana, y que habilitaría por fin las negociaciones con los laboratorios norteamericanos que todavía Argentina no tiene acuerdo, empezando por Pfizer, pero entiendo que Moderna y Johnson & Johnson también. Las negociaciones siempre se hicieron, desde el primer día que se empezó a hablar de vacunas, de la posibilidad de que haya vacunas y fabricación de vacunas, y los laboratorios fueron aprobando las vacunas que tenían. Esto hablo del año pasado. El presidente instruyó a todos sus colaboradores a trabajar en la adquisición de vacunas. Y ahí se empezó a desplegar toda una estrategia de adquisición de vacunas. Las negociaciones con los laboratorios, con todos los laboratorios, siempre se llevó adelante, en ningún momento se interrumpió. Naturalmente que hubo con laboratorios la posibilidad de concretar esos acuerdos y esos contratos, y hubo con laboratorios que no se pudo hacer. Los laboratorios que nombraste vos son laboratorios que tenían y que exigían una normativa distinta, y entonces es por eso que el presidente está evaluando resolverlo de un modo distinto y poder avanzar en esos contratos. Pero todavía estamos nosotros, bueno, trabajando en esa línea. Digo, me parece que tiene que quedar bien claro esto, que nosotros... ¿Qué significa exactamente el presidente está analizando por decreto hacer una modificación? ¿Es esta famosa modificación que no se había hecho en la ley y que impedía comprar la Pfizer? Nosotros en noviembre se aprobó una ley de vacunas, una ley que aprobó el Poder Legislativo, Sí. con votos del oficialismo y de la oposición, Sí. ¿no?
esa ley facilitaba la compra de vacunas. Esa ley tenía un marco normativo, representaba un marco normativo o regulatorio de ese momento, que era muy puntual. Hoy, la evolución de las vacunas, digamos, también eso casi te diría que se legisló sobre lo desconocido. No había vacunas de COVID todavía, por ejemplo, autorizadas por las autoridades regulatorias del mundo en ese momento, cuando Argentina estaba aprobando esa ley. Con lo cual lo que hubo es, bueno, un aprendizaje como todo en esta pandemia, un aprendizaje en el tiempo, y eso trae hoy la potestad de evaluar si hay que hacer una modificación en ese marco normativo, bueno, encararlo. El presidente que toma la decisión pensando en la necesidad que existe de traer más vacunas y en seguir y continuar con su determinación, que fue, nosotros negociamos y compramos las vacunas que puedan llegar al país. Te lo pregunto de otra manera, ministro. ¿La Argentina va a tener la posibilidad de tener la vacuna Pfizer en la Argentina o no? La Argentina va a continuar con las negociaciones, como lo hizo con todos. Esto no implica que se firman los contratos o que se dejan de firmar los contratos. Lo que nosotros estamos evaluando y ver si el presidente se ha involucrado concretamente para tratar de resolver es si existiera alguna dificultad normativa, bueno, él resolverla. Y ahí está el punto. Y ahí está el punto para resolver la cuestión normativa y después, en última instancia, avanzar con los contratos. Pero en definitiva, yo creo que lo principal cuando hablamos de vacunas es, hoy mañana a la madrugada, a las 5 de la mañana, está llegando un nuevo vuelo de Sputnik, por ejemplo, ¿no? ¿Con el componente 2 o...? Con vacunas de componente 1, 1 millón, ese es un cargamento de componente 1, uno de los más grandes que hemos recibido, si no es que el más grande, de componente 1 de Sputnik. Así que componente 2 recibimos ahora, hace 2 días. ¿Cuántas? ¿No? Hace 48 horas. ¿Cuántas? 300 y pico de mil. Le pregunto porque hoy la escasez está dada por el componente 2, que es lo que permite completar el esquema de vacunación, que se dice en el mundo es lo que, pero, lo que mejora la manera de encarar la cepa Delta, por ejemplo. Sí, a ver, porque se habla mucho, pero nosotros tratamos de tomar decisiones en base científica. La Comisión Nacional de Inmunización el día de ayer hizo una reunión y hubo un comunicado luego y habló sobre la efectividad de las vacunas. El día de hoy ese mismo informe se presentó en el Consejo Federal de Salud, en el COFESA, donde participan todos los ministros y ministras de salud de la Argentina, es decir, un ámbito federal participativo y profundamente democrático, porque están ahí, aparte, representados muchos hombres y mujeres que no necesariamente son de nuestro espacio político. Y ahí se presentó también el informe. Y ahí lo que arrojó es que las vacunas que se están aplicando en nuestro país son muy efectivas. Son muy efectivas. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de terminar de cerrar los ciclos de vacunación, claro que es necesario cerrar los ciclos de vacunación. Pero lo mismo que nos dice la CONAIN es que los diferimientos de las vacunas pueden llegar a ser de 90 días, pueden llegar a ser incluso de más tiempo, y eso no le quita efectividad a la vacuna. No, eso lo entiendo, pero si la vacuna tiene 2 componentes es porque son necesarios los 2, si no hubieran hecho un solo componente. No, por eso Johnson & Johnson hizo un solo componente, porque con ese supuestamente alcanza, que es casi la misma efectividad que tiene, por ejemplo, el componente 1 de Sputnik. Pero esto es importante por una cuestión que es muy sensible a un montón de argentinos ahora, que es, se supone que acaba el gobierno de cerrar prácticamente la frontera para volver al país. Solo pueden entrar 3 vuelos por día. Son 600 personas, que no es nada en relación a los que están afuera y los que están pensando en viajar. ¿Por qué? Porque entienden que hay que vacunar con la doble dosis a la mayor cantidad de personas posible para protegernos de la cepa Delta. Tenemos que avanzar, claro. Entonces es importante. Tenemos que avanzar con la campaña de vacunación como lo venimos haciendo. En el mes de junio, solo el mes de junio, se vacunaron 8 millones y medio de personas. 8 millones y medio de personas. No, sin duda la vacunación ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo. Y la pregunta está bien, porque nosotros tenemos que en este tiempo de toma de decisiones, que son todas decisiones que producen un dilema, porque siempre son decisiones que el presidente las ha encarado con un solo interés, que es el cuidado de la vida, es el cuidado de la salud, no con otro interés. Y ahí el presidente siempre se vio en la disyuntiva de ir tomando decisiones, que son decisiones que, bueno, naturalmente, desde el punto de vista del dilema, como todo dilema, algunos están a favor y otros están en contra. Unos ven sus intereses afectados y obviamente se van a pronunciar en contra de las medidas que se toman. Lo que yo creo que es necesario aclarar es las medidas que se van tomando, las medidas que
que tiene la Argentina de restricción de circulación, con el semáforo, con las etapas, con las zonas de alto riesgo epidemiológico o alarma epidemiológica, es decir, con todo esto que ya fuimos casi naturalizando nosotros en nuestra vida cotidiana, lo que tenemos que tener presente es que son todas medidas de cuidado para que darle tiempo a la campaña de vacunación para que vaya avanzando y generar la inmunidad necesaria. Nosotros hoy estamos llegando al 37% de la población, 37% de la población con al menos una dosis. Eso está muy por encima del promedio de Latinoamérica. Esos números son números que tuvo, por ejemplo, el continente europeo hace 20 días. Sí, el tema con eso, cuando quiero mostrarle un video, me parece importante sobre lo que estamos hablando, pero hay un tema cuando hablamos de la Pfizer. Usted hablaba y decía, el presidente, en noviembre se aprobó una ley, pasaron 9 meses de esa ley. Hay chicos con discapacidades que no accedieron a la Pfizer. Digo, ¿por qué demoró 9 meses cuando era evidente que la Pfizer específicamente es importante para algunos grupos como los menores y los chicos con discapacidades? Pero Pfizer no está aprobado para... No hay ninguna vacuna hoy aprobada en la Argentina para uso pediátrico. Y la están trayendo para el uso pediátrico, lo dijo el propio presidente. Todavía no está aprobada. Tiene que hacer el trámite como cuando fue la Sputnik, digamos, que también se tuvo que aprobar. Pero por eso, la autoridad regulatoria de la Argentina... Están abriendo para eso, a la regulación. Están habilitando la regulación para eso. Hoy no está... a ver, yo Está bien, pero evidentemente... que están por hacer es por ese objetivo, claro. No, pero pará. Porque si no, también se comunica en una dirección que no es la correcta. Es un dato de la realidad. Hoy en la Argentina no hay autorización. La autoridad regulatoria de la Argentina, que es la ANMAT, que es una autoridad regulatoria de grado 4, FDA, que mucho se habló, aprendimos todos los argentinos que era la FDA, es de grado 5, para tener una idea de que nosotros tenemos una autoridad regulatoria de muchísimo prestigio en el mundo. Hay muchos países que si ANMAT aprueban automáticamente solamente porque nuestra autoridad regulatoria aprobó. Todavía en Argentina no tenemos ninguna vacuna aprobada para uso pediátrico. Naturalmente que vamos hacia esa dirección, pero pensemos una cosa, hay muy pocos países que están vacunando, están llevando adelante vacunación de uso pediátrico. Entonces no hay que correr atrás de las noticias de otros países que tienen sus campañas de vacunación y que vienen avanzando. Por ejemplo, no solo Pfizer es una vacuna que se está aplicando para uso pediátrico, Sinopharm también se está aplicando para uso pediátrico, y es una vacuna que estamos dando nosotros aquí en Argentina. Hemos cerrado el viernes pasado un contrato por 24 millones de dosis. Cafiero, le cambio de tema. Hoy se cumplían 47 años de la muerte del general Perón. Hubo una comunicación desde Olivos del presidente de la Nación. Quería compartir con usted una declaración que hizo el presidente en ese encuentro. Que deberíamos dar. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo me planteo, hay artículos de la Constitución que no se cumplen. Y, por ejemplo, el artículo que dice que los trabajadores deben participar de los resultados de las empresas, en las utilidades de las empresas. Eso es un artículo constitucional. Esta es una discusión que el gobierno va a plantear ahora, o fue una declaración del presidente en ese marco que no tiene que ver con algo que estén pensando. ¿En qué sentido? El gobierno quiere discutir en este momento que los trabajadores formen parte de las ganancias de las empresas. No, el peronismo y nuestra tradición política, y lo expresa el presidente, siempre tuvo una visión de redistribución de la riqueza. Siempre tiene una doctrina que apunta a la redistribución de la riqueza y que tiene una doctrina que apunta a ese equilibrio entre el capital y el trabajo. Esto es algo que es parte de nuestra identidad, y el presidente lo que está reflejando es que es parte de nuestra Constitución. No es solamente de la identidad de un partido, sino que está en la Constitución. Discutir esto es básicamente discutir lo que es hoy la discusión en el mundo. En el mundo se está discutiendo cuál es la participación de los trabajadores, cuál es la participación del trabajo en las ganancias y fundamentalmente en lo que es la redistribución de la riqueza. Para nosotros es esencial llevar adelante el compromiso que el presidente tuvo. El presidente tuvo un compromiso que fue bien claro, que fue, venimos de 3 años, 2018, 2019 y 2018-2019 por políticas económicas, 2020 por la pandemia, pero venimos de 3 años donde Argentina no creció. Y venimos de 3 años de retroceso en términos reales del poder adquisitivo de los salarios. Exacto. Nosotros necesitamos este año hacer 2 cosas: crecer, y que ese crecimiento
sea distributivo desde el punto de vista de los ingresos y los saberes jubilatorios. Pero y en ese contexto de esto que dijo el presidente específicamente, yo sé que está en la Constitución y si se quiere en la atmósfera... No, pero el presidente dijo, por eso le busqué la frase. Hay artículos de la Constitución que no se cumplen, como el que dice que los trabajadores deben participar de las utilidades de las empresas. No deberíamos hacerlo cumplir, sería una forma de mejorar la distribución del ingreso. Y en otra parte dice que es un momento de discutirlo, que es un debate que hay que dar. Por eso le pregunto, ¿es una iniciativa de la Casa Rosada dar este debate concretamente en este momento? No, siempre nuestra iniciativa de este año, de este debate que se quiere plantear, es una iniciativa que ya se comprometió el presidente el 1 de marzo en el discurso de la apertura de sesiones. El 1 de marzo el presidente lo que planteó es que este año los salarios le ganen a la inflación. Es decir, nosotros necesitamos ir recomponiendo la participación del asalariado, recomponiendo la participación de los trabajadores. Ministro. No es eso. No. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es que su salario le gane a la inflación. Para que haya redistribución de la riqueza. Fíjate lo que dice el presidente. El presidente está diciendo que habría que discutir cómo los trabajadores pueden participar de las utilidades de las empresas. Eso es una cosa muy concreta. Por eso, quizás usted dice, bueno, no es una discusión, el presidente fue muy amplio en su declaración, pero el todo presidente lo que fue dice claro. El presidente son palabras importantes para tener en cuenta. El presidente no toma declaraciones a la ligera. Bueno, entonces por eso, realmente se está abriendo este debate sobre que los trabajadores... Sobre la redistribución de la riqueza en la Argentina. Sobre la redistribución de la riqueza. No, es un juego de palabras porque es muy concreto. Es como si el sol sale por el este o por el oeste. Digamos. No, es muy concreto. Vos querés esto. Sí. El presidente dice que hay que reabrir la discusión sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. ¿Eso es una política de Casa Rosada? Cuando el presidente toma esta discusión y toma este tema, es por la necesidad que tenemos nosotros como gobierno de recomponer... Eso está clarísimo. Esa es la idea de fondo. Y esta es una herramienta para recomponerlo. Es recomponer el poder adquisitivo de los salarios. ¿Van a usar esta herramienta? Vamos a usar primero lo que estamos haciendo hoy, que es que los salarios le ganen a la inflación. Por eso hemos dejado... ¿Pero eso pasa? ¿Los salarios le están ganando a la inflación? Los salarios le van a ganar a la inflación. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué esa declaración? Digo, tenemos un presupuesto que prevé un 29% de inflación y en los primeros 5 meses del año ya hay 22. Y tenemos las paritarias, todas las paritarias que se cerraron y que se homologaron en el Ministerio de Trabajo, son todas paritarias que tienen cláusula de revisión. ¿Para qué se reservó la cláusula de revisión? Para que si efectivamente la evolución de precios va en una velocidad distinta a la evolución de los salarios, entonces esas paritarias se reabran y se rediscutan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está bien, pero eso en Argentina siempre es la parte donde calma el trabajador, pero también el trabajador sabe que eso genera después mayor inflación y que se genera No, esa mirada es una mirada liberal que nosotros no es la realidad. 48,8% es la inflación interanual de lo que va. Digamos, es la realidad de la vida. De los 4 años del macrismo que tuvieron ese pensamiento que tenés vos, ese pensamiento que expresaste vos, no es empírico. Ministro, la inflación es quizá el dato que podemos discutir y hacer teoría 1000 horas nosotros acá, pero que la gente puede chequear muy rápidamente cuando va y compra. Y las cosas están más caras, sobre todo los alimentos. Sí, pero eso no es la discusión que está diciendo ella. Vos me estás diciendo que los salarios y que la evolución salarial representa... que la evolución de los salarios, si hay más salarios, representa que en algún momento va a haber más inflación y se lo va a terminar comiendo. Eso es lo que terminaste diciendo. Eso no es así. Ese pensamiento es totalmente comprobable por lo que pasó con el gobierno anterior. El gobierno anterior hizo una depresión de los salarios, hizo tarifazos, hizo una reducción real de salarios y de haberes, casi en un 20-25% en algunos sectores, y sin embargo tuviste una inflación récord. El año pasado en este país con una pandemia y una parálisis total de todo, porque no hubo ni aumento, casi no hubo aumento de salarios, recién este año están intentando recomponerlo. La inflación fue brutal igual, digamos, estamos ahora con una inflación interanual que es de junio año pasado en plena pandemia. Distintas. Porque aumenta igual la inflación. No, por eso, lo primero que hay que alejar es la idea, porque durante 4 años se dijo que esto era así y es un error. Lo primero que hay que alejar es la idea de que con una visión monetarista o con una visión fiscalista y con una visión de enfriar la economía. ¿Qué era enfriar la economía? Quitarle poder de compra a la demanda de los salarios y de los saberes, digamos. Esa idea fracasó, ese fue el modelo que fracasó hace 4 años. Lo único que provocó fueron más pobreza, más desocupación y que los salarios caigan. Y encima no resolvió la inflación. Entonces, nosotros ahora, ¿qué tenemos por delante? Un trabajo con seriedad, sin soberbia,
no se resuelve de un día para el otro. Ya hubo otro espacio político que dice que esto se resolvía en 2 minutos, no se resuelve en 2 minutos. Hay un trabajo consecuente que hay que ir haciendo y hay que hacerlo sostenido en el tiempo, que es lo que estamos haciendo, que va en distintas direcciones. Es multicausal la inflación, no tiene una sola causa, es multicausal. Estamos de acuerdo que no es tan fácil de resolver porque si no ya se hubiera resuelto. Bueno, pero hubo alguien que dijo que era muy fácil y no. Está bien, pero vayamos hacia adelante. Por eso, para pensar para adelante es cómo se resuelve la inflación con acuerdos sectoriales, con acuerdos de los trabajadores, con política fiscal y también con una mirada, sobre todo, de ordenamiento macroeconómico. O sea, tiene que ver con todo, esto es lo que digo. Porque si no, lo que pensamos es que el salario es el que provoca inflación y eso es un error. ¿Ustedes creen que están siendo exitosos en la manera en la que están encarando el problema, si quiere, pandémico de la Argentina, que es la inflación? No llevan 5 minutos en el gobierno, llevan casi 2 años. No, sería endémico, no pandémico. Perdón, pandémico sería global. ¿Cree que están siendo exitosos? Nosotros recibimos la Argentina con una inflación de 53,4% en 2019. Tuvimos por delante muchos desafíos, entre ellos la pandemia. Yo creo que nosotros estamos atacando causas bien precisas que representan inflación en la Argentina, que están dando resultados desde el punto de vista de la desaceleración y que no estamos en un crecimiento abrupto de la inflación, sino que viene una inflación descendente y que está siendo sostenida. Nosotros tuvimos un pico inflacionario en el mes de marzo y de ahí en adelante empezó a desacelerarse la inflación. Siguen siendo números muy altos, sin embargo estamos obviamente trabajando diariamente, no solo con los programas que todos conocemos, como programas de referencia, de precios cuidados o programas como ahora el Super Cerca, que son distintos dispositivos con los que se trata de abordar la temática de la inflación. Pero la dinámica es esa. Vivimos también una economía bimonetaria, y esto lo tenemos que saber. Eso hace que cualquier presión que existe sobre el dólar, cualquier presión sobre devaluaciones, después termina impactando en la inflación. Esto también es parte del ecosistema en el que tenemos que actuar. Lo que quiero decir es que tenemos que actuar con responsabilidad, que nosotros no podemos estar prometiendo espejitos de colores como si esto se va a resolver de un día para el otro, porque eso no es el camino. A tu pregunta es, ¿estamos satisfechos? No, naturalmente que no estamos satisfechos. Ahora, sí considero que es el camino adecuado. Una de las tragedias que está dejando la pandemia, y sobre la que también me interesa saber qué piensan hacer, tiene que ver con la educación. Hay como mínimo, y esto es mínimo, 1 millón de chicos que quedaron fuera del sistema educativo, se cayeron del sistema. Esto que voy a contar es corto, es de Telenoche. Esta semana, una historia de una familia de Florencio Varela que vivía en una casilla, se le incendió la casilla. La nena, que es esa nena que ves ahí, tiene 13 años. Esa nena cuenta su historia, se llama Milena. Cuenta la historia de una manera emocionante, sería lindo que la pueda escuchar para entender de qué está hablando. Esta nena que estamos viendo ahí, hace 1 año y medio, que no va a la escuela ni de manera remota ni de manera presencial. Volvió hoy porque después de esta nota conseguimos que llegue a la escuela no se había contactado con ella, la escuela no la vino a buscar. Ella es una del millón de chicos que quedaron desconectados y que el Estado no lo fue, vive ahí. Y se le incendió la casilla, y el Estado nunca la fue a buscar en este 1 año y medio. ¿Qué van a hacer con eso? Y la computadora que ella tiene hoy y que le permitió volver a la escuela, la puso un televidente de Telenoche. Está bien. A ver, nosotros tenemos naturalmente que muchos desafíos por delante. La Argentina tiene el 57,7% de los chicos, de los pibes entre 0 y 14 años, son pobres en nuestro país. Es una realidad. ¿Ustedes decidieron el método con el cual este año, digamos, la educación, la presencialidad o lo remoto? ¿Fue el gobierno provincial en este caso en acuerdo con el gobierno nacional? La decisión, ella no va a la escuela porque no tenía computadora, digamos, básicamente. Sí. No podía ir de modo remoto. La escuela no la fue a buscar tampoco. No, pero mira, a ver, te vuelvo a insistir, mira. Nosotros tenemos diferentes problemas sociales que son problemas de hace mucho tiempo, naturalmente, que la pandemia que generó una desigualdad en todo el mundo, en Argentina, si vos ves el índice de Gini de principio de este trimestre, es el mismo. O sea, la Argentina con la cantidad de política social que hizo, sostuvo
los niveles, es decir, no se hizo más desigual. El mundo se hizo más desigual, la Argentina no se hizo más desigual. Todavía hay muchísimos desafíos, siempre. Pero Milena es hoy. Nosotros somos es hoy, peronistas. Es un millón de chicos ¿Cómo? es hoy, digamos, los No, desafíos, eso es una generalidad. macro, No, la pero espera, desigualdad, eso es pero una son generalidad. hoy. Sí, claro, pero eso es una generalidad. Nosotros lo que hemos hecho como dispositivos es, durante el año pasado, generar dispositivos de acercamiento y de proximidad desde el gobierno nacional, articulando con los gobiernos provinciales y municipales. Lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, lo hicimos en la provincia de Jujuy, lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? En todas las provincias nosotros desarrollamos elementos, instrumentos para generar proximidad a partir de las aulas y de las escuelas. Las aulas estuvieron abiertas, de hecho. Las escuelas estuvieron abiertas. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires estuvieron abiertas. Lo que pasa es que estaban en un rol de asistencia, en un rol asistencial. Lo que tenemos que entender es que hubo ¿Es un fracaso que haya 1 millón de chicos que quedaron fuera del sistema? Lo que sea que hayan querido hacer, ¿no es un fracaso? No, a ver, pero Que espera. haya Milena. No, lo que nosotros necesitamos era cuidarle la vida a Milena, para que los próximos días, todos los días de su vida para adelante, pueda ir a la escuela. No se la cuidaron. Milena volvió ¿No? a la escuela porque la llevó una cámara de televisión. Milena no tiene todavía hoy No, nadie le tuvimos que cuidar la vida para que no se enferme, Sí, pero que no se la enferme casa y ella, la comida. que no se enferme su razón. madre, que no se enferme su padre y que no se mueran. Está bien. Esa Esas son las esa chica esos cirugió son los basura para desafíos. comprar una computadora, ¿eh? Esos son Y los es un montón, desafíos. es una historia que representa un montón. Digo, porque esa es Sí, la realidad. Pero ¿sabés qué también representa un montón? Que el presidente en el mes de agosto del año pasado, por casos como este, hizo un decreto de necesidad de urgencia para generar conectividad en todos estos barrios. Y ¿sabés qué empresa se opuso y generó un recurso? Telecom puso un recurso judicial para negarle el servicio Dice que universal por eso que no y básico eso. a toda esta población. Pero por eso Y eso es lo que la vida sucedió. tiene. Y No, pero la vida que tiene, a ver, nosotros tenemos que desarrollar políticas. Y ese es nuestro desafío. Ahora, yo te puedo decir lo que nosotros hacemos. Este barrio, el barrio que vos estás mostrando, estuvo 4 años también gobernado por la gobernadora Vidal. ¿Cuántos ladrillos puso en ese barrio Vidal? ¿Cuántos ladrillos Esa no es Quiero una, hablar de perdón, eso. claro, No, pero ¿cuántos no es una ladrillos chicana, digo, puso? antes de No, no Vidal, de chicana. pero No es de chicana, Casero, no, pero antes no es de de Vidal, chicana. el Pero yo peronismo te puedo gobernó decir las 28 casas, años esa pero yo te puedo decir las casas que 28 nosotros años. hicimos. Pero yo te puedo decir las casas que nosotros hicimos. Nosotros hicimos programas habitacionales, tenemos programas habitacionales hoy, estamos desarrollando programas habitacionales. Hoy Cristina Kirchner en Lomas de Zamora dijo, de esta pandemia se va a salir más pobre el que ya es pobre, más débil el que ya es débil. Me parece que lo que Luciana apunta es, ¿qué está haciendo el Estado, más allá de lo que usted dice, cuidarle la vida, que podemos discutir de acá toda la noche, qué es cuidarle la vida a Milena y a un montón de chicas como Milena, si hoy con el diario del lunes Reactivar hospitales, dejar poner hospitales a estas proximidad. chicas que son por ahí, o a los chicos de mayor vulnerabilidad, sin la posibilidad de ir a la escuela, sin la posibilidad del contacto educativo, no es todavía... Es que fue una dejar- decisión sanitaria, no fue una decisión. Pero, ¿se puede tomar las decisiones sanitarias de forma aislada? No son aisladas, el mundo hizo esto, discúlpame. Está bien, pero está bien. Disculpame, el mundo hizo esto. Hay tantas experiencias en el mundo. No, como- y tantas características de ese mundo, digo, porque El hay mundo países hizo que esto. tienen más de 40% de pobres como nosotros y otros que tienen muchísimo menos Y otros que pueden tienen tomar muchísimos medidas. más. Por eso dije, muchísimos más Pero a ver, pobres y otros muchísimos menos Yo pobres. lo que digo es, ¿no habría que esto. hacer algo en paralelo? Sí, cuidar la vida para que Milena todos los próximos días de su vida para adelante pueda ir a la escuela. Pueda ir a la escuela y tenga una Sí, vida. si tiene un futuro, si tiene una vida por delante Milena, porque la Milena tiene. si no come, Milena si no tiene No. dónde vivir, claro, no va a poder ir a la escuela, pero no tiene futuro. Digo, a veces hay ¿Por que qué no resolver el tiene presente. presente? Por eso, a veces hay que resolver el presente. Sí, pero Bueno, a ver. estamos en una nena en una situación de vulnerabilidad Pero absoluta. esto el peronismo está permanentemente en estos territorios, trabajando y tratando de Está bien, resolver pero- situaciones Pero como fracasó estas. con un... No, pero este es ustedes lo ven el- con una cámara de televisión. Nosotros caminamos estos barrios siempre, permanentemente. No le da ni más ni menos derecho a nadie, es la historia, No, es su pero vida, no, digo, pero vos- y ella ni sabe quiénes No, somos nosotros que y no estamos acá importa, hablando, y digo, y no importa. Y nosotros del tenemos peronismo, los medios de nosotros comunicación, es su vida. tenemos la necesidad de resolver la necesidad, porque lo que dijo, lo que dijimos Y la siempre responsabilidad. nosotros, tenemos la necesidad moral y ética de resolver los problemas de los argentinos y argentinas. Y estos problemas son los problemas diarios que nosotros tenemos y que tenemos que resolver. Ahora,
pensar que estas cosas se hacen de un día para el otro me parece que es absurdo. No, por eso le mencioné que el A mí me peronismo parece había que es gobernado absurdo. 28 años esta Sí, provincia. y también vino alguien que dijo que iba a ser en 4 años pobreza cero, digamos. Y eso no se lo repreguntaron, pero no importa, digo, avancemos. Pero cada vez que avanzamos sobre una cosa en la que le hacemos No. un punto sobre el peronismo, el No, partido al que pero usted porque pertenece o nosotros el nos gobierno al que hacemos usted habla. Pero Porque entonces, ¿por qué me nosotros nos responde con el hacemos gobierno de Vidal? Respóndame por los 28 porque años de me parece peronismo que es importante. y por los Porque me 2 parece años de que es gobierno que llevan importante. ustedes. No, porque me Pues parece si no, que es siempre estamos importante. hablando del que estuvo antes. Que no Porque- digo que no sea responsable o no, es otra discusión aparte, Bueno, pero... si a vos te parece que no, está bien, pero no, digo, no estoy diciendo eso. me no, parece no estoy que diciendo toda la eso. dirigencia, cuando ocurren estos casos, pone en crisis a toda la dirigencia política, naturalmente. Ahora, me parece que también exige un testimonio personal. Hay un gobierno que hoy puede poner sobre la mesa un testimonio personal y un testimonio de gestión. Y hay otros que no, nada más, es eso, no te enojes. No, te enojes. no, Hay un no me testimonio enojo. que Lo se que pasa es puede que a veces los dirigentes políticos responden No, como dando desde el mismo contexto. lugar. No, dando contexto. Porque si no, ¿sabes qué es? Es una gran farsa. Entonces uno tiene que poder dar contexto. Bueno, está bien. Uno tiene que poder dar contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto en este momento es un contexto de pandemia, que a pesar de la pandemia, nosotros venimos resolviendo problemas que son problemas estructurales de la Argentina. Claro, falta mucho, y lógico que falta mucho. Por eso hacemos la tarjeta alimentar. Por eso cuando nosotros llegamos hicimos la Mesa Argentina contra el Hambre. Por eso nosotros estamos llevando adelante políticas sociales. Le cambio de tema. Usted habla de resolver problemas y muchas veces en los medios de comunicación, los periodistas comentamos, por ahí cosas que también comenta la gente, que la manera del gobierno de resolver problemas a la gente muchas veces es generarle uno nuevo. Por ejemplo, las restricciones que se tomaron ahora, las medidas por la cepa delta o por la segunda ola o por la necesidad de cortar con la ola de contagios en la Argentina de COVID. Se decidió que entren 600 personas por día del exterior y que el que ingrese haga una cuarentena. La manera en la que se hizo, ¿no le generó un nuevo problema a la gente? ¿Esto no se podría haber previsto, no se podría haber organizado de otra manera? Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que es una empresa del Estado, podría haber, no sé, dejado de vender o reprogramar ya los vuelos hoy. Mira, ya hace tiempo que la Argentina viene transitando esta gestión de la pandemia, desde que abrió los vuelos el año pasado, y en todo momento siempre se estableció la situación de excepcionalidad en la que está el país y en la que está el mundo. Eso se planteó siempre, no es información desconocida. Ahora volvemos a lo mismo, son decisiones dilémicas. O cerramos más la frontera, o cerramos más la economía, o cerramos la educación. Nosotros preferimos cerrar más la frontera para no tener que cerrar la economía y la educación. ¿El 9 de julio se prorroga esta decisión del cupo con el ingreso o se No, levanta? se va a evaluar durante la semana que viene, sobre todo el estudio. Claro, porque sería un buen momento para que lo anuncien con más tiempo, porque vienen las vacaciones de invierno, hay un montón de gente que habrá sacado sus pasajes para irse a algún lugar si quería, porque estaba en condiciones. ¿Cuándo lo anunciarían en este caso? No, a ver, me parece que lo primero son todas las reprogramaciones de vuelos que se han hecho. Eso lo hacen las empresas. No, pero digo, las vacaciones de invierno son el 19 de julio, digamos, Sí. todos los que se iban a ir de vacaciones de invierno. Bueno, nosotros seguimos desaconsejando los viajes al exterior. Pero ya tienen Aerolíneas le vendió los pasajes. Bueno, Punto. Esa gente, ¿qué hace? trabajar y hablará con ¿Cuándo su se va a operador. enterar? No, ¿cuándo se va a enterar si tiene el cupo o no? Si va a poder viajar o no. La que viene Mira, después del 9 de julio. Para nosotros es esencial esto, que queden claro que nosotros no tomamos decisiones arbitrarias, como dice Maru, casi intempestivas, donde de alguna manera armamos problemas donde no había o le complicamos la vida a la gente. No, pero por eso son esto en es esa un buen función. momento para decir con tiempo. Bueno, a las vacaciones de invierno, Bueno. sépanlo, no van a, digamos, No, vamos no, a poner el un punto cupo de es- 600. No, son decisiones sanitarias, no son decisiones logísticas. Bueno, pero ¿cuándo se toman? Las digamos- decisiones sanitarias, digo, ya son bastante lógicas, ¿no? No, Digo, pero son el decisiones 9 de que se julio vienen tomando. terminan. ¿Cuándo se entera uno cómo siguen? El 9 de julio termina el Sí, cupo. y qué se va a modificar? No sé, esa es la pregunta. Entiendo, no entiendo. No, no, sé a dónde Queremos apunta. saber ¿Querés que te diga si se va a abrir todos los vuelos que había antes? No, no se No. van a abrir No, todos si los van a vuelos seguir que la había antes. restricción de las 600 Van a personas. seguir habiendo restricciones como tenemos desde el 24. Estas restricciones nosotros las tenemos desde el 24 de diciembre. Sí. El 24 de diciembre nosotros tomamos la determinación de cerrar la frontera. Solo a la Argentina pueden venir argentinos o residentes. Sí. De ahí en adelante se hizo un trabajo con
toda la actividad aerocomercial, pero sobre todo con las aerolíneas, etcétera, y con las agencias de viajes se vino haciendo un trabajo donde se les explicaba que nosotros íbamos a bajar frecuencias. Esto se hizo desde el 24 de diciembre, venimos trabajando esto. Claro, naturalmente, ahora hay un reflejo con nuevas cepas, con nuevas variantes y hay que tomar medidas. ¿Es cierto que ustedes creen que Ciudad está actuando mal en el trámite de las cuarentenas para los que vuelven al país? A ver, hay que identificar dos Provincia cosas. manda hotel sí o sí, No, hay que ciudadano. por eso hay que identificar dos cosas primero. No, pero eso todavía no se hizo. Primero hay que identificar dos cosas. Hoy lo que se hace es, el que llega a Ezeiza, se hace un PCR, se hace un análisis, un test. Si ese test da positivo, se aísla aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y se hace un estudio genómico de a ver a qué variante responde Sí, claro. el contagio. Si da negativo, debe hacer el aislamiento en su domicilio. Así era hasta ahora. Lo que nosotros habilitamos es que las jurisdicciones, por una cuestión lógica, las jurisdicciones son las que entienden sobre qué lugares y en qué lugares tienen que fortalecer los controles y en qué lugares no se están cumpliendo estos aislamientos. Entonces ellos son los que tienen que llevar adelante las medidas. Esto es lo que se puso en funcionamiento Más cortito. Oye, el viernes pasado o tenemos el una cosa que se llama anterior. ping-pong, que hoy no la hicimos, que es si no. Ciudad, ¿está actuando bien en la administración de las cuarentenas para los viajeros cuando llegan, según su criterio? ¿Sí o no? Muy pocas, la mayoría de las provincias no estaban actuando bien con los controles, esa es la realidad. No es solamente la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tuvimos que tomar estas medidas. Ok. Vamos a jugar. Sí. Cafiero. Que está Estanislao Baja, que estoy muy tentada de que haga una pregunta, pero no tenemos tiempo. Así podemos entrevistarlo a él. ¿Verdad consecuencia? Damos por sentado que sabe de qué se trata. Ya jugó. Es verdad. Acá. La pregunta por la verdad es, si depende de su voluntad, si depende de usted, ¿qué elige? ¿Seguir siendo jefe de gabinete o ser candidato en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones? Un momento. O consecuencia, que implica que se va a tener que parar de esa silla, pero miremos primero este tapecito. Esta es A la ver. verdad, ahí viene la consecuencia. Un pibe, Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Un rapero y un microfonito de 1.000 pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube. Bueno, ahí está, este tema de elegante se llama titubeo, la consecuencia es que lo canta, no Rapea todo, un no poco. tanto, pero que rapee un poquito. No, no te puedo ayudar. ¿Lo conocía? No, ¿lo conocía? ¿A quién, elegante? Sí. Sí, mis hijos lo Sí, sí, Claro. Sí, claro. Bueno, entonces va por la verdad. Va por la verdad. ¿Por qué? Porque no se cantan. No, es verdad o consecuencia. Yo estoy... A ver, no tengo una respuesta por sí o por no. ¿Eso que me descalifica o...? No, es un juego, es un juego. cara de perro. Tiene que contestar. Por eso le damos, pero hay opciones, no somos tan malas. O no, Estanislao, estamos siendo muy malas con el ministro. Sí. Estamos siendo muy mal. Bueno, la verdad o la consecuencia, que no importa que sepa o no, porque puede Puede decir, improvisar. ¿cuál es la frase de elegante? Elegante, ¿qué es lo que es? Elegante, ¿qué es lo que es? Si depende de usted, ¿es candidato a diputado por la provincia o sigue como jefe de gabinete? Esa es la opción. No, es que, a ver, nosotros Si no, tenemos... A ver, Algo de elegante, te tira un paso, no sé. Elegante, ¿qué es lo que es? Nosotros somos parte de un espacio político que no piensa de ese modo la política. No, ya sabemos. Digo, nosotros tenemos una construcción colectiva, el Frente de Todos es un frente diverso que logró la unidad en la diversidad, y eso es lo que se tiene que reflejar en las listas. Por eso nosotros no solemos hablar de nombres propios. Nosotros nos parece mucho más importante el proyecto político. Naturalmente que todos somos militantes y todos vamos a estar en el lugar donde mejor le hagamos al proyecto. Si el presidente le pide que sea candidato en la provincia, entonces va a Sí, ser. claro. Muchas ¿Le gracias. pidió? ¿Cómo? ¿Le pidió? No, Todavía no. no me pidió. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Tenemos un montón de información. Mirá lo que tengo acá. La urna. Vamos a pasar de largo, la vamos a hacer después. Sí, pero quédense, porque hay mucha información. Por ahí lo que no dijo Cafiero se lo contamos nosotras, quién sabe. ¿No? Sobre los candidatos. Bienvenido de nuevo, Estanislao. Muchas ¿Cómo gracias. Bárbaro. estás? Hablemos de las emociones. No sé, ¿tenés algo para decir sobre la entrevista? No, parece como una lucha de tira y afloje donde cada uno tiene sus
sus miradas, sus creencias, su forma de pensar. Y parece que así es muy difícil debatir de manera saludable. Como que nadie afloja, ¿no? Con lo que cree, ¿no? Pero porque Es nos así. enojamos, el ministro me dijo en un momento, no te enojes. No, a ver, cuando uno critica al otro y no trae posibles soluciones a esa crítica que está haciendo, me parece que no tiene mucho sentido la crítica. Pero bueno, entiendo el trabajo de periodistas, pero de nuevo, acá es, tanto seguramente Santiago como ustedes y yo también, todas las personas tenemos nuestras creencias, nuestra forma de pensar o de ver la política o el país, y creo que una de las cosas que está generando esta famosa grieta es que no podemos soltar esa forma de pensar, no podemos abrir, no podemos permear a la mirada del otro, a la perspectiva del otro, ¿no? ¿Eso por qué? Difícil. ¿Porque tenemos miedo? Bueno, vos siempre decís que preferimos tener razón, ¿no? Sí. A ser felices. A ver, obviamente no tengo la respuesta de por qué exactamente, pero si me voy al lado de la biología, sí, cuando cada uno siente que tiene razón en una discusión, un argumento, cuando uno sostiene mucho un argumento, hay como una ráfaga muy fuerte de placer que siente el cerebro, que es cortita, pero el cerebro siempre está buscando placer y tratando de evitar el dolor. Entonces, cuando te gano una discusión o cuando sentí que te contesté bien, etcétera, pero por ahí me estoy perdiendo de tu mirada o me estoy perdiendo de tu forma de ver las cosas, y creo que eso es lo que necesitamos ahora como país, ¿no? Que poder ¿Y qué le pasa? juntarnos. Claro, ¿qué le pasa al cerebro cuando empezás a eso, a bajar la búsqueda de tener razón y a que se convierta en una construcción de a dos, ese Bueno, intercambio? primero creo que eso se llama evolucionar, eso es evolucionar como persona, ¿no? El darte cuenta que por muchos años muy probablemente estuviste pensando de una manera siempre igual, o sea, los pensamientos son hábitos también, no solamente cómo hago las cosas, sino cómo pienso, que no es malo ni bueno, es una forma que tiene el cerebro de ser bien eficiente. Repetí, pensar todo el tiempo lo mismo y sostener esos argumentos lo máximo que puedas, porque si empezás a dudar de eso, aparece el dolor. ¿No? Como la gente que dice, uy, ¿por qué fumé tantos años? Mira lo que me pasó, ¿no? La gente que se empieza a dar cuenta que vivía de una forma que por ahí le daba placer en un momento, pero a largo plazo era peor. Entonces, es como el gran boicoteador de todo es tu propio cerebro, que está siempre buscando esas cositas de placer y evitando el dolor. Abrirse a pensar distinto genera dolor. Estaba pensando en el sesgo de confirmación y a veces cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Donde el timeline, digamos, o todo lo que vos ves está como pensado o armado para confirmar eso que vos ya pensabas, a veces un prejuicio, digo. Sí, y sí, uno, es así. eso te da placer, entiendo. por lo que Totalmente. A contás. mí acá me interesa más ahora el sesgo emocional, A que ver. es... Y cuando yo me enfrento a una discusión, una charla, un debate, a una situación, una persona, un evento, con alguien que me cae más o menos bien, mi cerebro va a buscar coincidir con esa persona. Solo porque me cae bien, porque me gusta, porque me parece que piensa como yo, porque es el mismo partido político, el mismo club de fútbol. ¿Pero ahí es la cabeza o la emoción? No, Ahí bueno, ni la se emoción ríe. está en la cabeza, justamente. Imagínate como dos personajes donde está la emoción y la razón. La emoción está permanentemente susurrando la razón y diciéndole, sin que nos demos cuenta, ¿no? Diciéndole lo que tiene que decidir. ¿No? Es copado, es copado, es copado, es copado, es copado, es copado. Entonces vas a decir, uy, muy bueno lo que dice, sí. Y si a vos te cae mal esa persona o pensás distinto, la emoción te va a decir todo el tiempo, contradecirle, 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 atacalo, 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 es así. Ese es un sesgo que no se puede evitar, pero el ser consciente de que somos así, a veces te dice, bueno, justo tengo una reunión con una persona que no me gusta. Voy a tratar de que mi emoción no me invada, porque si no voy a estar todo el tiempo peleando con esa Pero persona. no es como atarlo, es como si vos dijeras, bueno, lo ato un poquitito, lo controlo atándolo, digamos, de una manera genuina, como real, donde se ¿Atar a quién? convierte a tu emoción. Sí. Que vos decís, bueno, este me cae mal, pero tengo que ser consciente que me cae mal así domino esto. ¿Lo Sí. estás dominando No, o no lo es estás- dominio. o lo estás... No, es manejar, es darte cuenta que en la vida vas a encontrarte con personas que te caen bien, te caen mal. Eso el cerebro decide en 2 segundos si te cae bien o mal. A los americanos, a los canadienses dicen 2 segundos, los americanos 2 minutos, pero enseguida se da cuenta o siente eso y ya está influyendo en tu decisión y en cómo vas a debatir con esa persona. Entonces no es dominarlo, sino es ser consciente, darte cuenta que te está pasando eso y la razón está muy sobrevaluada. Muy pocas veces estamos hablando de la razón, casi siempre es emocional. ¿Quién tiene la razón, no? Ah. Hay una cosa, en estos días yo prometí que no íbamos a hablar de pandemia con esto, Sí. pero me parece que hay algo que a todos los que tenemos hijos nos conmovió mucho, que tiene que ver con la emocionalidad en estos días de pandemia. La nuestra y la de nuestros hijos. ¿Por qué solo los de los hijos? La nuestra y la de nuestros No, y la gente que no tiene hijos, ¿no? También. No, Yo quería queda que des fuera. un consejo para los padres. ¿No? Sí, sí. No, queda fuera de
el resto, el que no Sí, tiene. sí. Esto es para No, nosotras. Entiendo perfecto. Esto, entiendo perfecto. digo, esto es, hay como una especie de desconcierto con las emociones, por ejemplo, de nuestros hijos. Después hablamos la de todo el mundo. A ver, desconcierto, no sé, lo que creo que fue el famoso crisis-oportunidad, creo que fue un momento para darse cuenta, ya otra vez dije darse cuenta, que es como que la frase más importante, es que uno se da cuenta que siente cosas y que esas cosas que siente influyen muchísimo, no solo en el bienestar, ¿no? Que es sentido común, pero también en cómo decidimos. Esto que te decía, los dos personajitos que se están hablando todo el tiempo, entonces las emociones están permanentemente llevándonos a tomar decisiones para un lado o para el otro. Con el tema de los chicos y los grandes, el tema del miedo, la angustia por lo que está pasando, ¿no? La ansiedad, la distracción, el enojo, lo primero me parece más importante a decir es normal. ¿Cómo no vamos a sentirnos así con lo que está pasando? Mucha gente se castiga por sentir eso. Y después muchos padres, y yo no padres también, tratamos de negar o suprimir. No tengo que tener miedo, no tengo que estar triste, no debería ponerme ansioso por esto. Y en realidad cuando se trata de emociones, el debería no existe, no hay debería, es lo que sentís. Entonces una forma como muy fácil y en tiempos de televisión de definir una emoción es... La emoción es una información, es un dato que te está dando tu cuerpo sobre algo que te pasa. No lo niegues, no lo empujes para atrás porque eso después trae efectos adversos a largo plazo, ¿no? Cuando uno suprime mucho lo que siente. Estaba pensando en eso que decís y lo que decía Lu, porque no suprimirlo, pero de alguna manera tampoco que me maneje a mí. Digo, tratar de lograr un equilibrio. Estaba pensando en este tiempo de pandemia o en general los argentinos que somos bastante quejosos. No. ¿No somos quejosos? No, todo el mundo es quejoso. No somos nada especiales, esa es mi mirada, como Stanislao, no como Víolo. Pero sé a dónde vas. La queja es uno de los lugares que más le gusta al cerebro estar. Al cerebro le encanta quejarse. No tu vida es una cagada cuando te quejas todo el tiempo, pero el cerebro Es como la sal. Siente ¿Querés placer. Querés más sal. No, que siente placer. ¿No? La crítica, la queja, la culpa es del otro. Cuando uno se está quejando todo el día, el cerebro se siente bien. Vos no te sentís bien, pero el cerebro sí. Y eso es lo que busca el cerebro, sentirse bien. ¿Cómo hago para salir de ahí en menos de un minuto porque nos matan? Pero digo, para no quedarme en la queja permanente, en lo malo, en siempre ver y tratar de decir, bueno, sí, estas cosas que me pasan no están tan buenas, pero tratar de darle una vuelta. No digo, viste, el positivo que va contra viento y marea y siempre todo bien. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque, a ver, en vez de las cosas que me pasan, es cómo estoy pensando las cosas que me pasan. Mucho de la intensidad emocional, culpar al otro, quejarse, estar desmotivado, frustrado, mucho tiene que ver con cómo pienso y no qué es lo que me está pasando. Si yo estoy acá pensando, nunca voy a salir de esta, nunca voy a volver a conseguir trabajo, siempre me trata mal, ¿se entiende? Sí. Esos pensamientos hacen que la emocionalidad sea mucho más intensa de lo que la situación quizás lo sea. Y cuando la emoción es muy intensa, tomás malas decisiones, te sentís mal. ¿Se ve? Voy a pedirte dos cosas. Sí. Una es que te quedes, pues nos vamos a la tanda. Tenemos la urna con información muy importante y además tenemos dos cosas. Una es, yo tengo una pregunta por la verdad, no vamos a jugar con él, pero tengo una pregunta por la verdad para Stanislao que quiero que nos cuente después de la tanda y tiene que ver, a este señor lo llaman, por ejemplo, políticos desde la cárcel, me dijeron a mí. Lo vas a contar después de la pausa. No creo, pero me lo puedes preguntar. Vamos a ver si es verdad o no. Ya volvemos. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sentí la sensación de estar en tu mejor viaje. Cálidamente natural. Gobierno de Entre Ríos.
cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tanto que hablar con Estanislao Bajraj, ¿no? Podríamos quedarnos hasta las 3 de la mañana, tener que venir otro día, ¿puede ser? Sí. Y aplicamos, Sí, hicimos bueno. venir, pobre, a esta hora de lejos. Justo me tocó Santiago, que era interesante. ¿Hacemos la pregunta final? Sí, vendimos el dato electoral, la urna, pero es mucho más interesante escucharlo a Estanislao. Dejamos el dato para la semana que viene. ¿Te consultan políticos, expolíticos? Sí, ¿Para asesoramiento? Soy muy poco de ir a la tele, pero siempre que vengo a la tele, aunque sea de estos 5 minutos, en la semana me pasan cosas extrañas y una de ellas es, sí, me llaman algunos políticos. Pero a mí yo tengo la información que tengo yo. Vos decime si es verdad o no, no vamos a jugar a verdad consecuencias, así que tenés que responder con la verdad. Dale. ¿Es verdad que uno de los más famosos políticos que estuvo en la cárcel, que no queda casi ninguno, por eso son un montón, por corrupción, preso, te llamó después de leer un libro tuyo para pedirte? Sí, me llamó desde la cárcel. ¿Desde la cárcel? Digamos, te ofreció pagarte un dinero para que le cambies para que lo ayude a cambiar su imagen o a... Sí. ¿Sos mago? ¿Vos podés hacer eso? Claro. ¿Vos podés? No, se confundió de persona y aparte tengo una... No trabajo con políticos, nunca, no me interesa, o sea, me interesa mucho la política, ¿Es pero no. como una máxima? Me pasó algo, me decepcioné muchísimo con la política cuando volví a la Argentina en el 2007. Vi algunas cosas que no me gustaron nada, de acuerdo a los valores que me dieron mis padres. Y a partir de 2007 a hoy, jamás hice nunca nada con nadie de un espacio político. Nos vamos a ir, le pido perdón a Franco Mercuriani. Ya te entregamos además. el libro aquí. ¿Pero qué Gracias. fue lo que te impresiona tanto? No lo voy a decir, ¿no? ¿Pero te decepcionó de la política argentina? Sí, mucho. Sí. De la política argentina en particular. Sí, cosas que pasaron en el 2007 cuando yo estaba vinculado. A vos. Sí, que me pasaron a mí, no, que yo vi que pasaban. Claro. Lo dejo a tu criterio. No, me quedé intrigada, no sabía. Después te lo digo cuando terminamos. Ahí está. Gracias por mostrarme el Gracias libro por venir. sobre las emociones. Placer. Muchas gracias. Placer. Bueno, nosotras ya estamos afuera, este horario de Franco, perdón. Bueno, nos volvemos a encontrar acá el jueves que viene. Que tengan buena semana. Chao, que descansen, que estén bien.